Dios le bendiga a toda la hermosa familia Vida Nueva, que los tres grandes del cielo y de la tierra puedan bendecir cada día más a todos aquellos que están siempre en sintonía, que están enchufados, que están conectados con nuestras espadas proféticas. Estamos felices desde la hermosa República Dominicana y continuamos estas hermosas enseñanzas acerca de los profetas menores, estos siervos de Dios que pudieron profetizar y llevar un mensaje de esperanza, de restauración, de juicio en muchos casos y sobre todo preparar el camino para darnos a nosotros las interpretaciones bíblicas de lo que significa el Redentor del mundo, Jesucristo nuestro Señor. Para hoy vamos a estar hablando y puntualizando la vida de Habacuc. Vamos a adentrarnos en este profeta fascinante. Hablar de Habacuc, primeramente quiero connotar de que es un profeta o es uno de los profetas muy particular que no entregó un mensaje al pueblo. Cuando uno analiza o viene estudiando todos los profetas anteriores, estos profetas menores que venimos desglosando, la mayoría o en su gran mayoría tuvieron que dar un mensaje profético, un mensaje de advertencia, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de juicio a una nación, a los pobladores, a los ciudadanos, a la misma nación de Israel o Judá, en cualquiera de los dos momentos o circunstancias donde se haya movido el profeta a estudiar. Pero en este caso, en el caso específico de Habacuc, no hubo ningún mensaje que dar. No hubo ningún mensaje que entregar al pueblo de Israel o en este caso a Judá. Habacuc quedó reflejado bíblicamente para demostrar una relación entre un siervo de Dios con su Señor, con Jehová de los ejércitos. Fue una conversación. Literalmente yo como maestro lo puedo catalogar así. Es una conversación, es un dilema, es un toma y dame entre un hombre que literalmente veía injusticias a su alrededor y que veía tanta maldad de su propio pueblo, de su gente a su alrededor y le pedía explicaciones a Dios. Y comenzó a hablar con Dios de por qué él, o en este caso, por qué Dios no había actuado anteriormente para purificar a su pueblo, por qué Dios no utilizaba herramientas que no sean tan hostiles, como en este caso que Dios le permitió a Habacuc poder ver a la distancia lo que le iba a suceder al pueblo de Israel a manos de las tropas de Babilonia. Allí, muy puntualmente, es donde Dios comienza a mostrarle a este gran profeta Habacuc esa relación de adorar a Dios y entender de que Dios es Dios a pesar de lo bueno y a pesar de lo malo. Si tú tienes muchas preguntas a tu alrededor de todo lo que estás viviendo y de todas las circunstancias negativas, y sientes que Dios no te responde o sientes que Dios está siendo injusto contigo o seguramente hay frustraciones porque no se te da lo que tú esperas en base a la actuación de ese mismo Dios, yo te digo que Habacuc es un libro diseñado para ti. Habacuc pide explicaciones de lo que está sucediendo, pide misericordia de lo que iba a suceder y se hace muchas preguntas del por qué Dios no actúa ante tanta maldad. Posteriormente, ya al final del libro, vemos cómo Dios le responde a Habacuc y le enseña a Habacuc que realmente Él siempre tendrá el control. Él es Dios en lo bueno y es Dios en lo malo. Él es Dios justo y Él pagará. Tarde o temprano todos van a pagar. Todos los que hicieron maldad van a pagar. Y sobre todo lo que nos va a llevar a nosotros a tener ese amor tan grande por el Rey de Reyes y Señor de Señores es que ninguna situación escapa de las manos de Dios. Habacuc va a ser un gran libro, un libro maravilloso a la cual yo te invito que tú puedas puntualizarlo y lo puedas estudiar porque todos los cristianos en algún momento determinado, en algún momento muy puntual de la vida siempre le pedimos explicaciones a Dios, pero te digo, lo maravilloso de Dios es que Él nunca deja de ser. Israel se encontraba viviendo una penuria a nivel de espiritualidad. Un pueblo corrompido, un pueblo maltratado espiritualmente y que
lo iba a llevar o lo iba a refrendar en el trato vil y menospreciados que tenían unos con los otros. Lleno, sumergido en la idolatría, lleno en el pecado, Dios ya había sentenciado, había declarado la sentencia al pueblo de Israel. Israel, muy puntual, cayó ante manos de los asirios. Israel había perdido la connotación de ser ya parte integral de una nación llamada Israel. Hay que recordar que en la partición del reino, Israel tomó una ponderación de estar enmarcada en 10 tribus, mientras que Judá, juntamente con Benjamín, tomaron lo que se conoce como Reino del Sur o Judá. Israel, Judá. Israel ya había caído a manos de los asirios, había sido destruida. Y en el caso de Judá es donde aparece Habacuc. Habacuc conocía que sus vecinos, que sus hermanos habían sido tomados prisioneros, habían caído ante los asirios, habían sido llevados en cautiverio a Samaria. Era cuestión de tiempo para que el juicio cayera en la otra parte del pueblo de Dios. El reino del norte estaba en manos de los asirios, destruidos. A lo largo de los estudios que venimos dando de los profetas menores, sabíamos y entendíamos que habían muchas características fundamentales que iban a determinar la caída de Israel, del reino del norte. Era cuestión de tiempo para que sus hermanos también cayeran, también fueran oprimidos y también fueran conquistados y obviamente sus ciudades destruidas. Pero allí estaba el señor Habacuc. Habacuc fue testigo literal de ver cómo sus hermanos caían en manos de asirios. Él esperaba también el juicio de Dios. Ellos sabían que sus pecados los iba a llevar a ser cautivos. Pero el punto, y van a comenzar a aparecer los versículos y los textos, el punto primordial en la historia de Habacuc es que él entiende de que no van a ser los asirios los que conquistarían a Israel, sino que se iba a levantar un ejército mucho más temible, mucho más poderoso, mucho más cruel, como en este caso lo iba a representar el imperio babilónico. No iban a ser los asirios, no iban a ser llevados a Samaria como sus hermanos. A Judá le tocaba una parte peor. A Judá le iba a tocar caer en manos de uno de los ejércitos más sanguinarios de la historia, donde el mismo Habacuc puede responder y puede decir, puede expresarle a Dios: ¿cómo es posible, oh Jehová, que tú nos permitas que seamos tomados, seamos destruidos por un ejército peor que los asirios? Tanto es así que en el contexto histórico, el mismo o las mismas tropas de Babilonia o la misma Gran Babilonia destruiría, acabaría con Nínive, capital, o si se quiere, una de esos búnker o de esos imperios asirios. Los asirios no pudieron con los babilónicos y años después era cuestión de tiempo para llegar a Judá y destruir a Jerusalén. Habacuc en toda esta se encuentra en un dilema, y es donde comienza a desmenuzarse las preguntas del libro de Habacuc. Muchos teólogos, y yo comparto, de que Habacuc y Job son libros similares, son libros a los cuales hay mucho aprendizaje, porque fueron dos hombres de Dios que discutieron con Dios y le pidieron explicación a Dios. Año 607 a.C. Quedaba prácticamente nada para la caída de Judá. Sus hermanos Israel prácticamente no existían, fueron borrados de la faz de ese contexto a la cual le había entregado Dios, o lo que se conocía como esa Canaán gloriosa, de ese famoso tridente de Saúl,
David y Salomón, solamente quedaba una pequeña porción de tierra llena de Judá, llena de Benjamín, llena de judíos, lleno de benjamitas, esperando seguramente la llegada de Nabucodonosor y de todo su imperio, en este caso para destruir y acabar con la ciudad. La sentencia de Dios siempre se cumplirá. Pero las preguntas de Habacuc pasan mucho más allá de lo espiritual para hacerlo personal. ¿Por qué, Dios, tú permites que nos castigue el injusto, el impío, el malvado? A toda esta vemos que el libro de Habacuc se puede resumir, este hermoso libro, en 3 porciones importantes: preguntas de Habacuc, respuestas de Jehová y confirmación y adoración de Habacuc por lo que significa el ser Dios. Ser Dios va mucho más allá de esperar ser bendecidos o esperar de que Dios actúe de una manera a la cual nosotros anhelemos o deseamos, porque Dios no actúa así. Habacuc lo podemos observar prácticamente en los capítulos 1, en los capítulos 2, donde a Habacuc se le para al Señor y le pide explicación. Le pide esa ponderación, es explicar por qué Dios tú permites la injusticia. ¿Por qué Dios tú permites la maldad? ¿Por qué Dios tú haces que tu pueblo se haya corrompido? ¿Por qué no detuviste la maldad? ¿Por qué no cortaste el mal? Más adelante prosigue en los capítulos 2 y en los capítulos 3, afirmando muy puntualmente, y a todo esto Dios no solamente es que nos respondes, sino que envías a lo peor de la época, a los más malvados, a los más sanguinarios, para gozarse con tu pueblo, para deleitarse matando a tus hombres, matando a tus príncipes, llevándonos cautivos. Permites esta situación a la cual no entiendo, Dios, en dónde estás tú. Son connotaciones muy básicas del libro de Habacuc, pero Dios, que entiende y que quería que puntualmente Habacuc se llevara una enseñanza histórica para hablarnos a nosotros acerca de la justicia de Dios, acerca de que no es como el hombre piensa o como Dios va a actuar de acuerdo a la filosofía o conocimiento del hombre. Dios en muchos casos no actúa como el hombre cree o como el hombre espera. Dios hace justicia y equidad como Él es. La justicia y la equidad de Dios y el trato de Dios con los hombres muchas veces no es como nosotros lo esperamos. Dios tiene sus fórmulas de poder operar y tiene sus fórmulas de poder restaurar. Dios es un Dios lleno de mucho amor, Dios compasivo. Pero esa misericordia de Dios lleva a Habacuc a entender a través de una revelación de que Dios castiga el pecado y que era necesario que el pueblo de Judá, así como sus hermanos de Israel, pasaron al cautiverio y pasaron a lo que significa perder su posesión de tierra. También Judá tenía que pasarlo porque necesitaba ser restaurado y liberado. Son confrontaciones entre Dios y Habacuc. Son confrontaciones donde Dios quiere llevar a Habacuc a entender de que Dios no tolera la codicia y que la codicia es un ay. Entre el capítulo 2 y el capítulo 3 vemos que hay 5 ayes importantes. Ay de aquel, ay por aquel, ay de este. Significa de que hay una expresión grande de dolor para todos aquellos que son codiciosos. E Israel, lo vemos a lo largo de la historia, se manejó en la codicia y la codicia iba a ser castigada. También vemos el que edifica con dinero ajeno. Hay ayes para el que se vale del oprimido. Hay ayes para aquella persona que toma lo que no es suyo para enriquecerse. Hay ayes para todos aquellos que derraman sangre inocente para robar y para hacerse poderoso. Dios no podía tolerar ese pecado. Dios, para poder restaurar un pueblo, necesita sanarlo de raíz.
Y a la final se muestra la justicia de Dios porque el mismo Jehová de los ejércitos le dice a Habacuc, yo también voy a castigar a Babilonia. Yo también los voy a castigar porque soy justo. Así como Judá necesitaba una reprensión y un castigo por sus pecados, porque nunca se arrepintieron, el castigador de Israel también iba a ser castigado. El nombre de Habacuc significa uno que abraza o alguien que abraza. Esto nos da a entender a nosotros que en el momento más difícil de la prueba, Dios te está abrazando. Muchos dicen, Dios está conmigo. No, en este caso, en el momento más difícil de la vida de Israel, cuando ya sentían de que su enemigo estaba a la puerta, llevándolo rumbo a la destrucción, y el momento más crudo en la vida de Israel, o en la vida en este caso de Judá, muy específico, está alguien que te abraza, y es el Señor Jesús. Es el Padre, es el Espíritu Santo. Ellos te abrazan. En el momento más difícil de tu vida, ellos están allí para abrazarte. Habacuc no entendía por qué Dios actuó de esa manera. Y Dios siempre llevó a Habacuc al terreno de que no eres tú, Habacuc, el que decides y no eres tú el que piensa. Eres tú, Habacuc, el que a la final tienes que comprender que yo soy Jehová, Jehová Todopoderoso, Jehová el Grande, Jehová que no está en tus pensamientos y que mis pensamientos son inescrutables. Allí es donde Habacuc comienza a ceder, igual que Job, y comienza a amar y a glorificar a Dios por lo que Dios es. Y comienza de una manera muy pragmática Habacuc a comprender lo que significa la justificación. Y es donde vemos ese texto tan maravilloso y tan sublime, donde en forma de paráfrasis te explico que aunque las circunstancias estén muy complicadas, aunque no haya comida, aunque no haya bebida, aunque no haya alimentos, con todo y esto, yo a ti te alabaré. Con todo y esto, el justo va a vivir por la fe. Y es donde se marca lo que dice el apóstol Pablo, que en dos oportunidades en la palabra, Pablo toca muy puntualmente el libro de Habacuc y nos enseña a nosotros la gran verdad de la justificación. Porque la justificación va mucho más allá de entender de que las cosas salen positivamente a nuestro favor. La justificación va en creer y en tener fe de que Dios es Dios. Suceda lo que suceda, salga lo que salga, la justificación es de Dios. Y a la final del libro es donde se presenta el Mesías como el Redentor del mundo, como el Salvador de Israel, como aquel que entregará todas las hermosas promesas a su pueblo, todas las hermosas promesas que Él dio, pero muchas veces no las vas a conseguir aquí en la tierra. Y él, Habacuc, sabía que había una promesa dada a Abraham, a Isaac, a Jacob, y que pronto pareciera que a los ojos de Habacuc todo se iba a perder, porque los babilónicos estaban a la puerta, rumbo a destruirlos. Pero él se mantuvo firme y dijo, aunque todo esto se venga, se destruya delante de mis narices, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que voy a vivir por fe. Yo sé que hay un mañana y yo sé de que esta circunstancia pasará. Aunque la viva yo o aunque yo no la viva, esto no será para siempre. Dios cumplirá su promesa y Dios exaltará a Israel a través de un Salvador, a través de Cristo Jesús. Y es lo que hace grande a la profeta Habacuc, que pudo comprender, a pesar de que le fue distinto su final. Y esto es lo más maravilloso que puede tener el libro, porque sus ojos no vieron seguramente la edificación, exaltación y gloria de Israel, pero la descendencia de Israel la verá.
La descendencia prometida en la palabra de Dios la verá. Israel será la cabeza del mundo. Israel será la gloria del mundo. Y Habacuc será dignificado. Y Habacuc será exaltado como un gran profeta de Dios. Porque entendió que lo que estaba sucediendo era necesario para la reconstrucción futura de Israel, aunque él tuvo que seguramente morir como un mártir. Pero lo hizo con la plena convicción y alabando a Dios de que aunque la higuera no florezca, habrá esperanza en Jesús. Aunque yo tenga que caer ante Babilonia, hay esperanza en Dios e Israel se levantará. Ese es el secreto del cristiano. El secreto del cristiano es comprender y entender de que hay una esperanza en Jesús. Por eso es que podemos comprender, anhelar, abrazar y amar las palabras del apóstol Pablo cuando dice: para mí morir es ganancia, porque mi ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el reino de los cielos. Habacuc lo comprendió. Y Habacuc, un hombre letrado, un hombre importante, tanto es así que en el libro él se presenta como Habacuc, el profeta Habacuc. Todo el mundo conocía quién era Habacuc. Y lo maravilloso que quiero ya culminando este video es mostrarte a ti por qué este mensaje no se le fue dado al pueblo. Porque solamente tiene que haber un trato personal entre Dios y el hombre para discernir de que Dios es Dios a pesar de todo lo que suceda. Y a pesar de las circunstancias negativas que estén saliendo por nosotros o que esté saliendo en nuestras vidas a nuestro alrededor. Las cosas a veces no salen como le esperamos. Pero recuérdate, Habacuc 2:4, muy puntualmente: mas el justo por la fe vivirá. Vivirá. Vivirá en la eternidad. Tendrá esperanza con Cristo. Tendrá esperanza en Jesús. Y hasta aquí he dejado este hermoso video del libro de Habacuc, indicándote que siempre es bueno que profundices, que vayas mucho más allá de esta espada profética y que esta enseñanza espiritual del libro de Habacuc pueda alcanzar en tu vida tres cosas fundamentales. La primera, Dios castiga el pecado. Dios castigará el pecado. Parte número 2, es importante entender de que no cuestiones a Dios. Dios opera y opera de manera magistral, justa y con una equidad maravillosa. Y punto número 3, afírmate cada día más en tu Señor y alaba a Dios por lo que Él es, no por lo que Él te dé. Él es Dios y por ser Dios debe ser alabado y glorificado. Dios te bendiga y Dios te guarde. Desde la República Dominicana, Pastor Luis Ernesto Ojeda.